voy a ser muy específico el día de hoy porque creo que se relacionan ambas secciones. Entonces vamos a leer las dos secciones. Del 12 hasta el 26 vamos a leer. Vamos a recordar que estamos al comienzo, ¿verdad?, del ministerio de Jesucristo. Vamos a ver un testimonio narrado por Lucas de los milagros que hacía de sanidad. Vamos a ver la curación de un leproso y vamos a ver también la sanación del paralítico. Entonces vamos a leer Lucas capítulo 5, versículo 12 en adelante. La palabra de Dios dice así: Y aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí, había ahí un hombre lleno de lepra. Y cuando vino a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra le dejó. Y él le mandó que no se lo dijera a nadie. Pero anda, le dijo, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación según lo ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio. Y su fama se difundía cada vez más, y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. 17. Y un día que él estaba enseñando, había ahí sentados algunos fariseos y maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y he aquí, unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico, y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Y no hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea. Y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a discutir, diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y les dijo: ¿por qué discutís en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor, diciendo: hoy hemos visto cosas extraordinarias. Muy bien. Ay, me pasé. Como les estaba diciendo al principio, pues son dos milagros. Bueno, aquí son varios milagros los que vamos a ver aquí. Pero está dando testimonio Lucas del poder de Jesucristo para sanar a los enfermos. Específicamente en la primera sección está hablando de un hombre que tenía lepra. ¿Alguien sabe lo que es la lepra? La lepra es una enfermedad que aún existe en nuestros tiempos, ¿verdad? Que básicamente, pues sí son, dice Mariano, infecciones de la piel, pero puede llegar a trastornar, la piel, los nervios,
que dan sensibilidad a nuestras extremidades. O sea, lo que pasaba con estas personas es que en etapas avanzadas perdían la sensibilidad en sus manos. Nosotros cuando golpeamos contra una meta nos duele y de alguna forma nos protegemos, ¿verdad? En esas personas la lepra lo que hace es desensibilizar y pueden, no sé, estarse rascando y estar tan fuerte que van a rascar su cara, ¿no? O golpearse contra algo y no se dan cuenta y siguen golpeando y puede contaminar la sangre, puede contaminar los huesos, puede contaminar, o sea, es una enfermedad bastante grave. Era muy temida por los contemporáneos de Jesucristo porque no había forma de curarla, ¿no? No había forma de sanar a los enfermos y lo que hacían para evitar la propagación de la lepra era que tomaban a la persona y la aislaban. Es más, estaba condenada a estar aislada, no podía estar cerca de su familia, no podía estar cerca del pueblo. Inclusive si había vientos, por ahí hay un dato, tenía que estar a 45 metros aproximadamente para que no hubiera un tipo de contaminación. Entonces no podía tocar a nadie. Es más, por ahí voy a leer un versículo ahorita más adelante donde tenía que estar, si iba avanzando y había gente enfrente de él, tenía que gritar, inmundo, inmundo, o sea, para que la gente se quitara y pudiera pasar la persona. O sea, esta enfermedad los condenaba a aislamiento, los condenaba eran impuros físicamente y espiritualmente también. Es una enfermedad que se asocia muy frecuentemente con el pecado y eso es lo que estaba pasando con este hombre. Vean lo que dice el versículo 12. Había ahí, a la mitad, había ahí un hombre lleno de lepra. O sea, no estaba en una zona, porque puede ser en una zona, en la mano, en el brazo. Este hombre ya había sido contaminado completamente. Y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero. Y dio la orden, se limpió. Y dice también al final del 13 que al instante la lepra le dejó. Este es pues un acontecimiento extraordinario, milagroso, sobrenatural, que demuestra aquí pues la deidad de Jesucristo, demuestra aquí el corazón de Jesucristo al sanar al enfermo y también nos da un tipo de el perdón que recibimos de nuestro Señor Jesucristo, nosotros que somos pecadores. El pecado, igual que la lepra, y por eso se asocia mucho en la Biblia, nos contamina todo el cuerpo, ¿cierto? Contamina nuestras mentes, contamina nuestros sentimientos, nuestras emociones, la forma en que reaccionamos, contamina nuestro vocabulario, pudiera ser, y nos hace impuros delante de Dios. No podemos por nuestras propias cuentas ser sanados. Ocupamos que el Señor Jesucristo nos sane, nos limpie del pecado, así como hizo con este hombre de la lepra, para que pudiéramos nuevamente reunirnos con la familia o con los seres queridos. Este es un tipo de la salvación que recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Después del 14 hay toda una instrucción en Levíticos de qué tendría que hacer. O sea, después ya ven que los sacerdotes se cuidaban mucho ceremonialmente para no ser contaminados. Una de las cosas que cuidaban era no tocar una persona que había fallecido, un cadáver. Entonces, como que el número uno era el cadáver y en segundo lugar estaban los leprosos. No podían tocar, no podían acercarse porque iban a estar contaminados no solamente físicamente, sino ceremonialmente o espiritualmente hablando.
Entonces hay toda una sección en Levíticos, no la vamos a ver, pero que hablaba de cómo se debía tratar a estas personas, porque Jesús lo manda al sacerdote, ¿verdad? Entonces el sacerdote tenía una instrucción de parte de Dios para detectar si la persona tenía lepra o no, diagnosticarla, porque si no tenía lepra y la sacaban, pues era como que, ¿qué onda, no? Pero el sacerdote la diagnosticaba y decía, si es lepra, entonces eres inmundo y tienes que salirte pues del pueblo, de la aldea en la que estaban ellos, ¿no? Entonces ahí dice que y él le mandó que no dijeran a nadie, pero anda, le dijo, muéstrate al sacerdote como para evidenciar que se había sanado. Y tenía que dar una ofrenda por esa sanación en el templo. 15 dice, su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. Recuerdan, creo que la semana pasada, bueno, la última clase que pudimos tener, hablamos de que en estos tiempos, pues no había medicamento, no había, a lo mejor había remedios, supongo que había algún tipo de medicamento, pero no tan sofisticado, no tan adecuado como el que tenemos nosotros. Entonces, el hecho de que Jesús pudiera sanar a los enfermos, eso era algo que inmediatamente se corría la voz, ¿verdad? Inmediatamente de persona a persona se comentaba para que pudieran la gente venir a ser sanados. Me llama la atención el 16 porque dice con frecuencia, pero, o sea, tenía esta necesidad, sanaba a las personas, sanaba a los enfermos que lo traían, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. De esta sección, ¿algún comentario, alguna cosa que salte en su mente? ¿Alguna pregunta o si no continuamos? No, todo bien, gracias. ¿Todo bien? Ok. Sí, todo en orden. Digo, creo que el milagro, ¿no? De sanación inmediato, pues es una Instantáneo. demostración más para nosotros del poder de Jesús, ¿no? Porque lo hemos visto como en diferentes situaciones, haciendo diferentes milagros, temas de física, temas del ambiente, pero aquí en cuanto a enfermedades de las personas, pues digo, también, ¿no? Es esa prueba tan clara del poder que tiene aún sobre eso. Sí, correcto. Sí, es una evidencia, como dijimos, de la deidad de Jesucristo. Tiene control absoluto sobre la enfermedad y puede, pues imagínense, la persona debió haber estado marcado con llagas, debió haber estado marcado, debió haber estado con situaciones en su cuerpo. Y lo que comenta Lucas aquí es que fue limpio instantáneamente de la lepra. Todas las llagas fueron sanadas. Si hubiera tenido algún tipo de problemas en sus manos, en sus pies, pues fueron sanados. Entonces fue un milagro sorprendente, como dice Mario. A mí lo que sobre lo que reflexiono es que la persona estaba reconociendo el señorío de Jesús aún antes de que la sanara, ¿no? Y también reconoce que la sane o no, o sea, Jesús sigue siendo el Señor. Entonces, a veces, pues, reflexionar eso nosotros, ¿no? Como de que no es nomás como que, Señor, haz esto o haz el otro, pues, sí es la voluntad de Dios, ¿no? Sí, es correcto. El Señor, más que interesado en la sanación de nuestro cuerpo, como lo vamos a ver ahorita con el paralítico, está interesado en la sanidad de nuestro espíritu, de nuestra alma, ¿verdad? Por eso quise juntar estas dos. Es muy claro en el siguiente párrafo que Jesucristo primero perdona los pecados de la persona, en el caso del paralítico, y después le sana. Como prioridad para el Señor entonces está que nuestra alma sea sana,
eh, y pudiera, o sea, como dice Alonso, a lo mejor en los planes de Dios, hacernos pasar por alguna enfermedad con algún propósito específico, ¿no? No quiere decir esto que no esté dispuesto a sanarnos. Ya hemos estudiado y creo que la semana pasada estuvimos explicando de eso, que Jesucristo nos, en la cruz compra la redención, en la cruz compra nuestra sanidad, en la cruz compra todas esas cosas que tenemos. Pero esto de sanidad y salvación y todas estas verdades que entendemos van a ser cumplidas a su totalidad cuando seamos glorificados. O sea, en nuestra vida ordinaria, normal, aquí en la tierra, no hay una garantía de sanidad completa, físicamente hablando, ¿no? Gracias. Vamos a ver el otro caso del paralítico. Y dice, y un día, el 17, pues estaban ahí reunidos, fariseos, estaban maestros, estaba Jesús enseñando en las aldeas. Y se da un caso, el 18, que unos hombres traen una camilla con un hombre que estaba paralítico. Jesús estaba en una casa, imaginen esa escena, estaba completamente saturado, las puertas, las ventanas, estaba Jesús en medio. Si pueden imaginar la casa, las casas eran como, vamos a decir, un círculo, un rectángulo, y en medio estaba un patio, así se acostumbraba. Y usted usaba en ese patio en medio, pues estaba bloqueada la puerta por la multitud, estaba bloqueada pues, las ventanas, todo el mundo estaba queriendo escuchar lo que estaba diciendo Jesús. Entonces, estos hombres traían al paralítico y no pudieron entrar por la puerta normal. En la construcción de las casas en ese tiempo y en esa zona del mundo, se usaba la azotea como patio para tomar el sol. Entonces tenía una escalera externa. Aparentemente se subieron por esa escalera a la azotea, dice el 19, y bajaron la camilla de este hombre por en medio del techo. El techo no era una construcción como las que tenemos nosotros ahora, como sólida, madera o cemento, sino que eran a veces de lona, a veces pues algún tipo de palma. Era ligero el techo, entonces pudieron quitar el techo y meter por ahí al paralítico, ¿no? Vean lo que dice, bueno, lo pusieron en medio delante de Jesús. Y eso debería ser también impactante porque está enseñando Jesucristo y de repente se empieza a bajar una persona, una camilla ahí. No sé cómo lo bajaron, si con los pies por delante o cómo lo harían, pero lo bajaron. Y pues está enseñando Jesucristo y de repente pues lo interrumpen y ponen a la persona en medio ahí de todo el mundo. Y vean lo que dice Jesús en el 20. Viendo Jesús la fe de ellos, de los hombres que traían, ¿verdad?, al paralítico, que es algo también como lo que decía Alonso del primer evento. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿verdad? Hombre, tus pecados te son perdonados. Esto fue lo primero que le dijo al hombre. Independientemente de que estuviera paralítico o no, lo primero que hizo Jesucristo fue perdonar los pecados del paralítico, de la persona. Esto es lo que el Evangelio promete, la salvación o el perdón de nuestros pecados. 21. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a discutir, diciendo, este acto de perdonar pecados les llamó la atención y dijeron, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En la mente de los fariseos y los escribas, solamente Dios podía perdonar pecados. Y aquí vemos a Dios obrando, ¿verdad? Jesucristo es Dios obrando como evidencia de que es Dios, ¿verdad? Si en la mente de ellos era que solamente Dios podía perdonar pecados, esto debió haber demostrado en sus mentes que Jesucristo era Dios. Preguntan, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Sino solo Dios. Vemos aquí el milagro de Jesucristo al sanar al enfermo
vemos el milagro de Jesús aquí, porque dice el 22 también, conociendo Jesús sus pensamientos, ¿qué habla ahí de Jesucristo? Que es que omnisciente, ¿verdad? Que conoce los pensamientos de las personas, o sea, él sabe lo que está sucediendo. Conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y les dijo, ¿por qué discutís en vuestros corazones? Y luego les plantea una pregunta. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. ¿Qué sería más fácil decir? ¿Qué piensan ustedes? Pues decir los pecados, o sea, decir. Ujú. Sí, El efecto, pues, o cumplir eso que se está diciendo, pues, digo, solo Dios puede cumplir eso, ¿no? sí, o Sería- sea, ¿No sería más fácil decir los pecados porque no hay como algo notable instantáneamente? evidencia. Sí, yo podría decir, tus pecados son perdonados, pero ¿cómo puedo demostrar eso, no? Sí. Y decir levántate y anda, o sea, no nomás, o sea, está haciendo la orden de sanación y decir que demuestre que fue sanado porque era paralítico, eso requeriría de evidencia contundente, ¿verdad? Entonces plantea estos dos escenarios, entonces debería ser más fácil y yo te voy a demostrar lo que para ti es más difícil que suceda. 24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y luego se da vuelta y le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. 25. Y al instante se levantó delante de ellos, al instante otra vez. No hubo rehabilitación, no hubo alguien que lo ayudara, no hubo ejercicios para que estirara las piernas, sino que al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a casa glorificando a Dios. Con este acto, pues Cristo demuestra que no solamente tiene la potestad para sanar, sino que evidentemente lo que decía de perdonar de pecados también tenía esa potestad, esa autoridad. Queda claro para nosotros, de este lado, a lo mejor la gente que conoce y que ama a Jesucristo, que Jesucristo es Dios. Pero lo que está haciendo Lucas aquí es demostrando con evidencia y demostrando con hechos y demostrando con testigos, demostrando con acciones que efectivamente este hombre llamado Jesucristo tenía poder sobrenatural, que lo hacía igual a Dios. Tenía autoridad sobre las enfermedades, tenía autoridad sobre el cuerpo humano, tenía autoridad sobre el perdón de los pecados, tenía autoridad sobre la lepra, tenía autoridad para leer los pensamientos, o sea, una serie de evidencias que nos deben demostrar a la persona pues que es sensible y que tiene deseos de escuchar que Jesucristo es Dios. Isabel tiene un comentario. Es que ahí en la palabra discurrir, bueno, estaba buscando el significado y decía, ¿por qué cuestionas, no? Uh-huh. Es como, o sea, y es muy impactante porque dice internamente, o sea, ¿por qué? Si leemos otra vez el 22, dice, ¿por qué cuestionas en vuestros corazones? O sea, internamente estás cuestionando lo que estás viendo, ¿no? O sea, hay como un rechazo, ¿no? Como un rechazo. Como un rechazo, como un... Ajá. O sea, negar la evidencia que estás viendo. Exactamente. Ok. Mariana, ¿algún comentario? Ahora estás bien callada. Sí. Es que en el otro también, como algo que me quedé pensando, fue que ya que sana al leproso,
Jesús le dice que vaya y haga o como dé el sacrificio o la ofrenda correspondiente, ¿no? Sí, Esto me dice que, o sea, es otra forma de decirles que lo estaba haciendo en nombre del poder de Dios, ¿no? Porque si lo estuviera haciendo a su nombre o si lo estuviera haciendo a nombre de, o dar el nombre de otra persona, pues ¿para qué el sacrificio? No está como diciendo, no, eso está mal o eso, no se está contradiciendo a sí mismo, pues Dios, ¿me explico? sí, o sea, él no, o sea, él vamos a decir que está cumpliendo la ley que le dieron a Moisés, ¿no? La ley de Levítico. Decir, ¿sabes qué? Esto, cuando sucedía una sanación de lepra que sucedía, la regla decía o la ley decía que tenía que ir al sacrificio y dar sacrificio en el templo. Lo que entiendo que dices, Alonso, es que eso demuestra que Jesucristo está de acuerdo con esa ley y con eso también demuestra que lo está haciendo en nombre de Dios. Es lo que entendí. Sí. Ok. Sí. A ver, ¿algún otro valiente o valienta? Sí, sí, yo también lo veo así porque es como una demostración más de la misma voluntad que se expresa en la Trinidad, ¿no? O sea, en el poder del Espíritu se cometen o se ejercen los milagros Ujú. a través pues, de la palabra de Jesús, de la voluntad de Jesús, pero ellos mismos siempre están como apuntando que la gente glorifique a Dios Padre a través de Dios Hijo en el poder del Espíritu Santo, ¿no? De Dios Espíritu. Como esa sinergia, vamos a llamarle con esa palabra en cuanto a la Trinidad. Sí, o sea, Jesucristo en todo momento cuando estaba haciendo los milagros demostrando su poder, siempre estaba glorificando a Dios. Y sí, comentaba en diferentes ocasiones que lo que hacía, lo que hablaba, lo que Sí. obraba, era en la voluntad de Dios o era en el plan, para cumplir el plan de Dios su Padre, ¿no? Sí, él nunca testificaba por él mismo, ¿no? Siempre era apuntando hacia Dios Padre, ¿no? O sea, estas cosas que yo hablo no las hablo de mí, sino de quien me mandan. ¿Por qué hacía eso, Mario? ¿Por qué hacía eso? Ah, siento que la respuesta no está tan escondida, pero no la ¿Cuál fue tengo la bien clara. pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? Es que Mario dice que Jesucristo siempre estaba haciendo sus milagros y testificamos que lo hacía en nombre de Dios. Y yo le pregunté que por qué hacía eso. No tengo la respuesta, pero ahorita se me estaba ocurriendo que lo hace porque no testifica en su propia autoridad. Está dejando que Dios testifique a través de él, ¿no? O sea, Jesucristo cuando apela a su deidad, eh, está trayendo como testigo a Dios, como testigo al Espíritu Santo de lo que Él es Dios, ¿verdad? Entonces, dice, ok, yo hago esto en el poder de Dios, en el poder del Padre. Entonces, está usando a Dios Padre, está usando a Espíritu Santo como testigos de su propia deidad. Aparte que creo que no era como para no darse la gloria a él, sino al Padre, ¿no? O sea, no porque estuviera mal darse la gloria a él, porque al final de cuentas pues de él era la gloria, de él es la gloria, pero era como para que no lo vieran a él, sino vieran al Padre. Y al igual que creo que como los apóstoles que hacían milagros, que Jesús les dio la potestad para hacer milagros y sanaciones y todo lo que él hizo, era como un tipo de autentificación de parte de quien venía, ¿no? Sí, de acuerdo. Ok.
¿Alguna otra pregunta o comentario? Tengo aquí unas notas que quiero compartir, pero antes de eso, ¿algún comentario más? Yo pienso que al estar haciendo esto Dios, Jesús, él estaba demostrando el poder que tenía, el poder que le daba a su Padre. Ujú. Yo pienso que para Dios nada es difícil. Pudo haber dicho, tus pecados son perdonados, y también pudo haber sanado de inmediato. Pero él no es una cosa más fácil que la otra para él. Para él es igual. Ujú. Nada más que Jesús lo estaba haciendo así porque al decir tus pecados son perdonados, la gente o los fariseos y todo eso no lo podían comprobar. Ujú. Entonces, al decir levántate y anda, daba la prueba de su poder. Ujú. Correcto. Eso es lo que hizo con el leproso y con el paralítico, para que la gente viera que él tenía la autoridad para perdonar pecados y para sanar cuerpo y alma. Amén. Amén. Ok. Pongo aquí unas notitas que tengo aquí yo. Las encuentro. ¿Dónde las dejé? Acá están. Aquí estamos, yo creo que estamos de acuerdo. Y algo que a veces sucede en las iglesias, sobre todo las reformadas, es que creemos que esos milagros de sanidad pues eran del tiempo pasado, ¿no? Lo que es del tiempo pasado es el don de sanidad. No sé si alguna vez lo hemos platicado la diferencia, pero el don de sanidad es el don que una persona tiene que a voluntad puede sanar a las personas. Ese don que se le dio a los apóstoles no es aplicable a nuestros tiempos, por lo que ya sabemos de la autentificación, lo que estamos platicando. Pero los milagros de sanidad existen y van a existir por el resto de la historia humana. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo Dios, ¿verdad? Jesucristo sigue siendo el Señor y que tiene poder sobre todas las enfermedades. Entonces, algo que deberíamos tener siempre en nuestro corazón, en nuestras mentes, es con toda confianza, con toda certeza, poder acercarnos a el Señor y pedir por sanidad. Es más, orar por sanidad, no solamente de nosotros, sino de las personas que tenemos a un lado. Orar por sanidad de nuestros hermanos, de nuestros parientes. No que tengamos el poder nosotros, pero tenemos esa confianza de clamar a Dios para que haga estos milagros, ¿verdad? Voy a leer aquí, bueno, la voy a llamar aquí, no voy a leer la nota. Cuando el leproso se postra ante Jesús, no está simplemente buscando alivio físico, está clamando por lo imposible. La lepra era una sentencia de muerte viviente, una imagen vívida del pecado que corrompe cada fibra del alma. Pero Cristo no retrocede. Él extiende su mano, toca lo intocable y dice, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desaparece. Aquí tengo el texto que les había comentado. En el caso de los leprosos, dice, y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados, o sea, como señal de que es impuro, y su cabeza descubierta, y embozando pregonará, o sea, voz alta, inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviese en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Esto es lo que hace que la lepra sea un buen ejemplo de lo que hace el pecado, ¿verdad? Nos hace impuros, inmundos, el tiempo que llevamos el pecado,
nos hace impuros delante de Dios, nos hace habitar fuera de Dios, fuera de la morada del Señor. Lea otra parte, por favor. Este no es solo un acto de poder, es una declaración teológica. Jesús tiene autoridad sobre el pecado y sus consecuencias. Es lo que decíamos ahorita, ¿no? A eso habíamos llegado, que Lucas está declarando con hechos, con pruebas, con evidencias, con testigos de que Cristo es Dios. Él no solo puede sanar el cuerpo, puede purificar el alma. Esta es la esperanza del Evangelio, que el Hijo de Dios ha venido no solo a aliviar el sufrimiento, sino a redimir al pecador. Entonces, dicho eso, Señor, tenemos la libertad, tenemos la confianza, debemos, ¿verdad?, acercarnos a Jesús creyendo que puede sanar. Enfermedades que son incurables, enfermedades que son terminales, situaciones en nuestro cuerpo que nadie más pudiera sanar o curar. Debe haber esa confianza, debe haber esa fe y esa, no voy a buscar la palabra, esa confianza, esa fe de poder acercarnos a Dios, porque Jesucristo quiere sanarnos, Jesucristo quiere ayudarnos, no está buscando que estemos sufriendo, no es el deseo de Dios que suframos, no es el deseo de Dios que estemos enfermos, ¿verdad? A menos, creo que decía Alonso, si hay un propósito en el plan de Dios. Pero no es su deseo, no se goza en que estemos enfermos, no se goza en que estemos heridos, ¿no? Esto, no lo voy a leer, no voy a leer la última parte. Dice, y Jesús, viendo su fe, no comienza con la sanidad física, comienza con lo eterno. Dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Algo que me llamó la atención aquí, porque a veces pudiera, el Evangelio es claro, que si tu ojo te es ocasión para pecar, ¿qué dice? Saca tu ojo, es mejor, ¿qué? O sea, entrar cojo, entrar ciego al reino de los cielos que no entrar, ¿verdad? Entonces, Jesucristo al final pudiera hacernos pasar por una situación de enfermedad, por una deformación de nacimiento, no sé, retraso mental, X cosa. Lo que Él al final quiere es que seamos sanados de nuestra parálisis del alma, no tanto la parálisis del cuerpo, ¿no? Cristo no vino principalmente a mejorar nuestra calidad de vida, sino a rescatarnos del juicio eterno. No suena muy alentador, pero en la perspectiva eterna esto es alentador, porque nuestra vida en este cuerpo es corta y no es tan importante, entre comillas, como la vida eterna. Es mejor, ¿verdad?, entrar a la vida eterna que vivir una vida completamente sano, completamente en abundancia, completamente en sanidad. Entonces, siempre comparemos esas dos cosas. Isabel, ¿me vas a leer esta? Sí, el Cristo que conoce cada pensamiento. Los escribas murmuran en sus corazones y Jesús los confronta. Él conoce sus pensamientos, Él conoce los tuyos. Nada está oculto ante Él. Cada motivación, cada deseo, cada excusa, cada temor, todo está desnudo ante Él que es todo sapiente. Sí, ahí nos enseña el texto que Él conocía los pensamientos, conocía los corazones y nos deja ver que Jesucristo conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos.
podemos nosotros decir ante las personas que sentimos, que creemos, que somos de tal manera, y pudiéramos engañar, ¿verdad? Incluso a las personas más cercanas a nosotros. Pero a Jesucristo, pues, no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. Él conoce absolutamente nuestros pensamientos, nuestros corazones. Esto debería despertar temor reverente en el pecador, quebranto en la persona que es hipócrita y consuelo en nosotros que somos creyentes. ¿Por qué? Porque ese mismo Jesús que ve lo peor de nosotros, porque Él conoce todo lo que somos y cómo somos, el grado, ¿verdad?, de maldad que hay en nosotros, también ha decidido amarnos hasta la cruz. Esto es sorprendente. A mí, al menos, porque yo soy una persona muy reservada y a lo mejor la gente no me conoce, pero Dios sí me conoce. Dios conoce la maldad de mi corazón, Dios conoce la maldad de mis pensamientos, Dios conoce la maldad. Y pensar que aún así, ¿verdad?, Él me ha salvado, Él se ha acercado a mí, ha pagado por mis pecados. Eso es algo increíble. Bueno. Otro dato que puse ahí es que la compasión divina pues no se agota. Jesús no solo perdona, también dice, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Él restaura completamente y está dispuesto a hacerlo. Con el leproso dijo, sí quiero, y lo sanó. Con el paralítico, al ver la fe de los hombres, al ver a la persona, quiso, siempre está dispuesto, es lo que quiero decir. Jesucristo no es necesario rogarle para que nos sane. Él está dispuesto a sanarnos. Él está dispuesto a estar con nosotros. Su compasión es infinita, su amor no es condicional. Él ha amado a los suyos y este amor no cambia, no se agota, no se detiene. Es un río que va a fluir o que fluye desde la eternidad, de la cruz hasta la eternidad. Algo que a mí al menos me impresiona y lo he tratado de explicar en muchas ocasiones en las predicaciones y las enseñanzas es que deberíamos meditar mucho al entender que el Señor o Dios Padre entrega a su Hijo Jesucristo. El texto bíblico nos dice que piensa esto, que si el Padre entregó a su Hijo, que es lo más precioso que Él tiene, que es lo que Él más ama, ¿cómo no te dará con Él todas las más cosas? Tu sanidad, tu bienestar, todas las demás cosas están en Cristo Jesús. Si el Padre ya nos dio a Cristo, que es lo más valioso, que es lo más amado de Él, ¿cómo no nos dará con Él? Sería ofensa, ¿verdad?, al amor de Cristo no dar lo que es de menor valor. Entonces, la pasión de Dios o la compasión de Dios es eterna. Debemos confiar nuestra vida en lo que Él tiene para nosotros y saber también que lo que Cristo hizo en la cruz fue comprar nuestra sanidad, nuestra salvación, nuestra glorificación. Lo que hizo Jesucristo nos garantiza que al final de nuestros días vamos a estar en la gloria, en la eternidad con Cristo Jesús. Esto ya lo habíamos dicho la semana pasada, lo voy a repetir. María, ¿me ayudas? En medio de multitudes, Jesús se aparta a orar. El Hijo de Dios perfecto y sin pecado busca comunión con el Padre. ¿Cuánto más nosotros? ¿Por qué hay tanto movimiento religioso y tan poco fruto eterno? Porque hay mucho esfuerzo humano y poca oración ferviente. La causa de Cristo necesita menos actividad humana y más rodillas dobladas en dependencia de Dios.
Amor se me va a apagar, perdone. El Señor Jesucristo nos da una demostración clara, evidente, de que la oración es el instrumento más poderoso para el ministerio. La oración, si Jesucristo oraba, Él siendo perfecto, sin pecado, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros? No dimensionamos el poder de la oración y por eso no oramos. No dimensionamos el alcance que tiene la oración y por eso no lo hacemos. Pero el Señor quiere que aprendamos a orar, que aprendamos a ejercitarnos en la oración y que entendamos que no tanto depende de nuestra actividad, de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, sino de que depende de qué tanta dependencia tenemos para con Dios. Y esto lo hacemos a través de la oración. Eso en todas las áreas, no nomás en la iglesia. En nuestro trabajo, en nuestro bienestar como familia, en nuestro bienestar financiero, todas estas áreas en las que nos desarrollamos, la forma correcta de caminar como hijos de Dios es en dependencia, en oración, en confianza en lo que Dios está haciendo, lo que puede hacer y finalmente en sumisión a la voluntad de Dios, ¿no? Vamos a orar y lo voy a hacer rápido porque se me va a ir la batería. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta enseñanza. Dios, damos gracias porque podemos comprender, Señor, tu deseo de nuestro bienestar, de nuestra sanidad, sobre todo, Señor, espiritual, sobre todo, Señor, perdón de nuestros pecados. Comprendemos la importancia y la trascendencia, Señor, de lo que sucedió en la cruz para nuestro beneficio, para nuestro bienestar, para nuestra salvación. Te ruego, Señor, que vivamos como hijos de Dios, como quien comprende que tenemos entrada libre ante tu trono, como quien comprende, Señor, que has dado todas las cosas por medio de tu Hijo a nuestras vidas, como quien comprende, Señor, que estamos 100% seguros en la obra de Jesucristo. No hay necesidad de agregar porque tú lo has hecho todo para nosotros, Señor. Te damos gracias por estas bendiciones que disfrutamos por medio de Jesucristo y estamos confiados, Señor, que aquel que comenzó en nosotros esta buena obra también la terminará, Señor, hasta el día de Jesucristo. Te doy gracias, pues, Señor, por esta sabiduría, Señor, por esta comprensión, por esta confianza, por esta paz que podemos experimentar, Señor, cuando dependemos de ti, de tu poder, de tu gracia en nosotros. Todo esto, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.